Bueno, estamos como todos los jueves de charlas psicofísicas. Hoy es un jueves lluvioso aquí en San Miguel de Allende, en México, pero vamos a hablar con una compañera, una amiga, profesora también de la técnica Alexander, desde Uruguay. En Uruguay son las 8 de la noche y tenemos aquí en nuestras charlas psicofísicas de los jueves a Lucia Bruce. Y ahí estamos con Lucia. Hola, Lucia. Pablito, lamentablemente no te escucho. Imagino ¿No que me acabas de escuchas? hacer una intro preciosa. Sí. ¿Ahora me oís? ¿Me oís Nuevamente bien? volvió a pasar. A ver. Hola, hola, hola. Se nos fue, se nos fue. A ver, volvemos a enganchar. Hola. No te escucho aún. ¿Me escuchás? Ahora a ver. Sí, ahora sí. Ok. Ahora Está. sí. Ahora sí, ¿qué pasará? ¿Será el internet de Uruguay, Lucia? ¿O no? No sé, no lo sé, pero en general me funciona muy bien. Pero bueno, Bueno, no sé. Todo puede ser. tomémoslo como viene, Pablo. Tomémoslo como viene y lo que quiero siempre es con estos jueves de charlas psicofísicas, le puse ese nombre porque mi intención es hablar sobre temas relacionados a nuestra querida técnica Alexander y también a cosas que pueden estar rondando la técnica Alexander. Pero hoy en específico vamos a hablar con Lucia Bruce. Lucia es profesora de técnica Alexander de Montevideo, Uruguay. Lucia, ¿quién fue tu directora? De la escuela de acá de Alexander, de Montevideo, la directora fue Carmen Tarnowski y Mariana Di Paula, estaban las dos en nuestra generación. Carmen se vino de Inglaterra a formarnos a una primera generación, así que feliz. Felices. Y nuestras escuelas, Escuela de Alexander de Buenos Aires y Escuela de Alexander de Uruguay, estaban muy hermanadas, ¿no? Entonces, solíamos ir a Uruguay, Lucia iba a Buenos Aires, pero bueno, Lucia, cantante, ¿verdad? Cantante. Sí, ¿Desde cuándo, cantautora, Lucia? quizás. Cantautora. ¿Desde cuándo cantautoreas? Cantautoreo, quizás, ah, ya tengo 38, sí, ponele que yo empecé medio tarde, empecé como a 23, por ahí recién, y enseguida que empecé como a entender que la música y sobre todo la voz era un camino, ya empecé también a componer, ¿no? Empecé como con ese estímulo de la canción también. Y bueno, fue, sí, ya más o menos unos 15 años con él. Bueno, sos muy jovencita, hay que decirlo, muy jovencita. Pero bueno, ¿cómo llega la técnica Alexander a tu vida, Lucia? Y bueno, llega también por esa búsqueda de mi voz y por buscar quizás en el uso de mi voz, buscar un poco de paz y de cohesión y de, sí, de encontrar nociones que me permitieran seguir adelante y relacionarme con las condiciones que yo tenía con mi voz y no quedarme en ideas que de repente mi voz no era muy buena o no. Entonces llegó por las mil y un búsquedas, por las mil y un búsquedas. Bueno, es interesante porque mucha gente llega a la técnica Alexander por su postura o por dolores, ¿no? En mi caso tampoco, yo llegué a la técnica Alexander como cantante. Alguien me la recomendó y yo como cantante empecé a explorar y me di cuenta la maravilla que significaba para la voz cantada la técnica Alexander, un poco parecido a lo tuyo, ¿no? Bueno, en mi caso, yo tenía una amiga que practicaba la técnica
que había venido a Estados Unidos y me lo había nombrado varias veces. Pero después un día de esos como fortuitos que yo andaba como por la calle con 1000 preguntas, me encontré con mi primer maestra así del alma, de canto, que fue como siempre súper generosa y como con un contacto muy amoroso con la voz, ¿no? Y desde un ómnibus me gritó, lo encontré, es la técnica Alexander, y ahí quedé diciendo, bueno, buscaré. Y fue muy rápida mi decisión en ese sentido, ¿no? Como luego de ese estímulo muy anecdótico, pero muy real, porque fue así. Claro, alguien te mencionó, más o menos como yo no conocía tampoco la técnica, y alguien me mencionó, te va a gustar, te va a hacer bien, y ahora cuando veo fotos del pasado, no sé si te pasa, que digo, y yo no le hacía caso a la postura, a mi postura, ¿no? Para mí estaba todo bien, y bueno, para nada, ¿no? Y, y se me ocurre preguntarte algo simple y sencillo. ¿Qué es para ti en este momento, Lucia? ¿Qué significa la técnica Alexander para ti? Para mí la técnica Alexander es una práctica de vida, es un constante espacio que además lo puedo generar en cualquier momento de mi vida, lo cual me pone muy feliz porque no necesito estar en un lugar determinado para realizar la práctica y me devuelve a mí misma todo el tiempo. Entonces, es eso, es una práctica que me reconecta conmigo misma y me deja estar más conectada con mis sentidos y con mi presente, de una manera muy despierta y, sí, amorosa también, ¿no? Esto de volver a ti, ¿no? A través de la técnica Alexander, a mí me suena un poco a todas estas disciplinas que hay ahora de mindfulness, ¿no? Mm, ¿Puede ser? sí. Como Sin esta duda que, capacidad. Sí. no, sin duda que si entendemos en un nivel muy genérico, para mí la capacidad mindfulness en su sentido hasta etimológico, ¿no? Como de la capacidad de generar que la mente esté presente de alguna manera. Eh, Sin duda que la técnica Alexander es una práctica. Lo que para mí tiene de especial la técnica Alexander es los recursos que utiliza para poder trabajar, para poder generar estas condiciones de presencia y de estar un poco más tranquilos, estar un poco más, qué sé yo. No es solo una cosa no metafórica o filosófica estar presente, ¿no? Es una cuestión muy concreta para cualquier práctica, ni que hablar para cantar y para las artes en el tiempo, ¿no? O sea, Y yo digo también que es una cuestión de salud mental, ¿no? Estar en el presente, en este momento en que todo es estímulos permanentes y miedo, ni que hablar en este momento histórico del mundo, ¿no? Hay mucho miedo, mucha anticipación al futuro y entonces siento que la técnica Alexander nos regresa al presente, a qué está pasando en este momento con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con nuestro pensamiento. mm. Sí, a mí lo que me ayudó un montón, por mis propias condiciones de persona, un tanto veloz y bastante reactiva, por cierto, y como con mucha intensidad, me ayudó mucho como obviamente que hay un montón para elaborar y esto no es como algo finalizado, ¿no? Pero a poder ordenar mi pensamiento, ¿no? Que reconozco que era muy caótico, con buenas intenciones o a veces como ideas, como que, bueno, qué buena idea, pero que qué difícil, si no, de alguna manera se ordenaban para que pudieran tener algún efecto en las maneras de vivir que tenemos, ¿no? O sea, Ujú. y no solo, me sentí bien y después el resto del día vuelvo a desordenar de alguna manera, ¿no?
Sí, y se me ocurre pensar que a lo mejor la gente está pensando que el título de nuestra charla, la técnica Alexander para una voz libre, a veces yo soy cantante, relacionan la técnica Alexander con el canto, ¿no? Vamos a aclarar a la gente que es una técnica que sirve para todas las profesiones, para todas las acciones de la vida, pero en particular hoy vamos a hablar de lo que sucede con la voz y la técnica Alexander. Para cantantes y para gente que usa la voz de manera profesional, actores, oradores, psicólogos, maestros. Entonces, en lo que van entrando y quieren ir preguntando cosas, acá vamos a estar más o menos hasta las 7 de hora de México. Y Lucia, a ver, ¿qué es lo primero que la gente, o qué es lo que más recuerdas de tus alumnos? ¿Por qué llegan a tus clases en relación a la voz? ¿Cuál es la problemática que observas en los alumnos, en los cantantes, cuando llegan a la técnica Alexander? Hay un poco de diversidad, pero sí hay una claridad en que a veces son condiciones de situaciones de patologías con la voz que han tenido, como cantantes y como hablantes. Eh, Como hablantes quizás que ejercen profesiones que están muy expuestas, como dijiste tú, como docentes, psicólogos, o sea, de esas, ¿cómo se dice?, profesiones he tenido mucho. Después también está todas esas personas que tienen como una inquietud como de profundizar en sí mismos y que la voz sea como una manera también de entrar en contacto y escuchan que la técnica Alexander como que une mucho. En general la frase que se escucha mucho está como que trabajan la voz desde el cuerpo, ¿no? Esa es una frase muy común y que está buenísima porque como en esa cosa como llana es como, sí, claro, sin duda. Después sabemos que vamos más allá de esa noción, pero es lindo saber que hay una intención de unificar. Y después, bueno, como yo trabajo en la universidad con mi colega y amiga y maestra Laura Baranzano, y ahí, bueno, vienen alumnos que están allí, estudiantes que están allí en la universidad estudiando dirección coral, instrumento y eso, entonces ahí, bueno, vienen porque o eligen venir por electiva o eligen o tienen que venir por su carrera, ¿no? Entonces ahí ya tenemos otro abanico O sea que y roles. En Montevideo la técnica Alexander es materia obligada en la carrera de En, música. en realidad, trabajamos desde la técnica Alexander en técnicas vocales. Tanto Laura como yo somos las dos docentes de técnica Alexander, entonces digamos que toda técnica vocal surge de una tradición, ¿no? Ujú. Siempre. Entonces, nosotras lo que decimos es, bueno, nosotras traemos nuestro sustrato de trabajo es la técnica Alexander, sin duda, pero la materia es técnicas vocales. Ah, técnicas vocales. Y ahí está Ahí. incluida la técnica Alexander. El sustrato, ¿no? Es como las dos somos colegas y estamos como trabajando desde allí, ¿no? Con los Ujú, principios de la técnica hacia el desarrollo de la función vocal. ujú. Porque hay bastantes conservatorios en el mundo y escuelas de música reconocidas que tienen la técnica Alexander de manera obligada, ¿no? Hace muchos años, bueno, en Europa, en Estados Unidos. Y en México ha habido muchos lugares donde, no de manera obligada, pero sí donde se está intentando poner como materia un poco más estable o como posibilidad de que los músicos, no solo cantantes, sino también instrumentistas, puedan acceder a esta técnica que finalmente nos ayuda a cantar de manera más libre, como dijimos en el anuncio, para una voz libre, y tocar de manera más libre, sin tensión, sin dolor, con menos esfuerzo. Y, y bueno, te iba a decir, ¿cómo fue este camino ahora en la pandemia? ¿Qué ha pasado
en Uruguay con las escuelas de música? ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Lo estás pudiendo hacer en línea? ¿Cómo sucedió? Bueno, sin duda que todo esto es una suerte de un gran desafío. Yo estoy muy agradecida porque tengo las condiciones para poder estar con condiciones para trabajar en esta virtualidad. Y bueno, en las escuelas de Sudamérica, como de Montevideo, Buenos Aires y Río, ¿no? y San Pablo, se unieron enseguida, ¿no? Apenas acá en Uruguay fue el 13 de marzo y ya el 16 estábamos teniendo nuestra primera reunión, atendiendo un poco, bueno, sostener un proceso, ¿no? Eso en relación a las escuelas. Gracias a eso fue muy iluminador poder luego pensarse hacia, yo siempre digo que no es un extrapolar, bueno, lo que hacía en lo presencial ahora lo extrapolo a esta virtualidad, ¿no? Para mí está lejos de esa la situación, sino que hay toda una transformación que nosotros como docentes tenemos que hacer y las maneras que tenemos de leer a los estudiantes y estar cerca de ellos y de ellas bueno, es un nuevo arte casi que desplegamos. Sí, Entonces, tuvimos que como reinventarnos, ¿no? Como maestros. sin duda, hasta aprender, bueno, acá nos ves en esta plataforma, o sea, como que has manejado bárbaro, o sea, como que toda la información que quizás uno ha dilatado por algunas razones, o bueno, ya aprenderá a usar esto, ¿no? De repente ya, o sea, voy, ¿no? Y a mí me dio mucha alegría poder como responder fuera de como los desafíos y obviamente que queda un montón como para aprender, pero bueno, sí hubo como la posibilidad de estar en contacto de esta manera. Y después en la universidad fue totalmente virtual también. Y a nivel de mi práctica privada, bueno, bajó mucho al principio y yo esperé a que la gente me escribiera a mí y ahí empezaron como a escribirme y yo dije, bueno, voy a probar, ¿no? Y la verdad que fue súper. Sobre todo, Funcionó. sí, sobre todo porque para mí era, bueno, esto es lo que hay, no es como, ay, no sé si elijo lo virtual o no, qué sé yo, esto es lo que hay. Y para Exacto. mí es parte de estar despiertos, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo Ujú. uso esto? ¿No? ¿Cómo me entiendo yo con esto y cómo descifro que lo que me parece fundamental de mi práctica docente y mi ser humano se pueda traducir acá también, ¿no? Lucia, una pregunta que tengo cierta curiosidad. ¿En qué te cambió a ti el trabajo como cantante? O sea, el trabajo en la técnica Alexander, ¿en qué cambió tu parte cantante? En todo. ¿Cómo que? A ver, ¿cómo? Primero, primero durante la formación, particularmente yo estaba en un par de coros y estaba en alguna banda, no me acuerdo bien, pero bueno, tenía como un montón de proyectos y fueron muy enormes los cambios que tuve que transitar y tomé una decisión de, bueno, como estar conmigo y estar como en una gestión más, sí, conmigo misma en lo musical. Y luego ya cuando me recibí de profesora y eso, de a poquito empecé como a animarme cada vez más a, a entender, yo creo que toda mi vida me he dedicado a entender qué es lo que yo quería, cómo quería hacer lo que quería hacer, ¿no? Como que eh, no era, bueno, sí, me imagino cantando por todos los teatros, me imagino. Lo que más quería y sigo queriendo es estar como conectada con mi voz y con mi capacidad de expresar. Y sí, sin duda que hoy por hoy mi desafío más grande es poder mostrarme más, ¿no? Como en las maneras que sean, ¿no? Sin duda. Lo interesante que yo creo cuando empezamos la formación de técnica Alexander, no sabemos a dónde nos va a llevar. Y eso es lo más entretenido. O sea, no tenemos
bueno, al menos a mí me pasó eso, no tuve un objetivo determinado, quiero que mi voz sea de cierta manera, o quiero lograr cierta cosa con mi cuerpo. Yo siento que se ha ido transformando en el hacer y en el no hacer y en el deshacer. En todo ese camino se ha ido, he ido transcurriendo ese proceso de una manera curiosa, ¿no? Y al final, cuando observamos, seguro también te pasa cómo era en el pasado ese sonido, qué tan apretado. Yo me acuerdo una vez estaba cantando en la regadera y hice una nota muy aguda, estaba como vocalizando. Esto fue antes de formarme en la técnica y sentí que estaba dando una nota demasiado aguda con mucha facilidad, pero yo ya estaba tomando clases de la técnica. Entonces terminé de bañarme y me fui al piano a ver qué nota era, y era un re sobreagudo, que para un hombre muy alto, y dije, uy, esto quiere decir algo. Esto, la técnica Alexander me está ayudando. Y ahí me di cuenta en ese momento que en esto del registro, cómo tendemos tendemos a interferir en todo, en la respiración, en nuestro registro, en nuestra emisión, y aprendemos a hacerlo de manera más fácil, ¿verdad, Lucia? Sin duda. Está buenísimo lo que decís porque uno en los momentos más inesperados conecta con una idea que es bien musical, con un momento como muy musical que puede ser en la ducha, y de repente es como, claro, parece haber aparecido de la nada, ¿no? Que eso es lo que a veces es difícil de transmitir de la técnica, de esa gestión invisible pero constante, ¿no? A mí me pasó, yo siento que si describo mi voz, describo mi vida, es como increíble, ¿no? Es como que digo, cambio la S por la Z sin problema. Ujú, En lo que se refiere en la música, como esos lugares de pasaje, ¿no? Como ujú, en la jerga más del canto propiamente dicho. Y yo encontraba como que tenía una especie de personalidad desconectada entre los graves y los agudos, ¿no? Era como, ujú, allá está la muchacha que canta agudos y allá está la otra que canta como puede algunos graves y viceversa, ¿no? Y lo que he sentido con el trabajo es como una gran, que tiene que ver con todo, ¿no? Pero como una gran, que se va como integrando todo. Y entonces la voz empieza también a devolver eso que está integrado principalmente desde el equilibrio, ¿no? En el espacio y en el movimiento de todas las acciones del día. Este, pero sí, integración en mi voz es lo que podría decir como gran título. integración en mi voz, exacto. Sí, en muchos sentidos, ¿no? Esto que la gente, que dijiste que la gente dice, pero ustedes cantan desde el cuerpo, como si la voz no estuviera en el cuerpo, ¿no? O sea, finalmente, esta idea de que somos una laringe, y que todavía hay muchos maestros de canto que no ven la totalidad de lo que está ocurriendo en todo el ser del alumno, ¿no? No solamente en su cuerpo, en su mente, en su pensamiento, en su emoción. Todavía hay muchos maestros que están insistiendo en un sonido en particular o en un efecto en particular y sin ver todo lo que eso genera. Ya empiezan a llegar algunos mensajitos, y Marta Dominovich que dice, hola Pablo Muñoz, qué lindo verte, un saludo Marta. Bartok que nos manda un saludito. Y le decimos a la gente que empiecen a hacer preguntas, si tienen preguntas en relación al canto y a la técnica Alexander o en relación a la voz en general. La idea es explorar hoy algunos principios de la técnica Alexander aplicada a la voz y quizás hasta hacer algún tipo de dinámica, alguna cosa que podamos hacer todos y que nos sirva de probadita, ¿verdad? Bien. Ok. Ok, y entonces, por ejemplo, si llega una persona
eh, sabemos que Alexander se quedaba sin voz. Alexander era actor, se quedaba sin voz y toda esta técnica surge finalmente como un problema vocal, ¿no? De ahí que hay mucha relación entre lo que pasa con la técnica Alexander y el uso de la voz, porque finalmente la voz no es algo que surge, como dijimos, solo de la laringe, sino de todo el uso coordinado del cuerpo o descoordinado. Entonces, ¿qué pasa cuando llega gente, no sé, a una clase individual intentando solucionar un problema de ronquera, por decirte algo, de disfonía? ¿Cuál sería, desde nuestra mirada, qué hacemos nosotros, ¿no? ¿A dónde nos enfocamos cuando pasa eso? Y la manera que yo encuentro de expresarlo, ¿no? Que ahí cada uno de nosotros como profesores encontramos nuestras palabras para encontrar también cómo entrar en contacto con la persona, ¿no? Particularmente me han llegado muchas personas en esa situación, incluso después de cirugías y con situaciones bastante complicadas también. Y, y claro, en la técnica, como bien sabes, Pablito, hay un principio que es el de end gaining, el de perseguir los fines, ¿no? Que siempre es difícil de transmitir, pero bueno, que es básicamente es poder estar en el proceso y poder darle, eso es sobre la persecución de fines en una jerga más alexandriana, que es, bueno, a veces la ansiedad, las ganas de solucionar un problema genera casi que perpetúa el mismo problema. Como siempre digo, sin querer conscientemente que eso suceda, porque no es que estamos tirando todo el día palos en las ruedas, como decimos acá, ¿no? En Uruguay, sino Sí. que es como, bueno, realmente es muy desafiante si tengo que usar mi voz y estoy con una ronquera profunda y me estresa, entonces, bueno, siempre es desafiante cuando estamos usando la voz encontrarnos con esas situaciones. Y después para mí lo principal es enmarcar la función vocal en la función más constante y más profunda que habilita la expresión de todo el resto de las funciones, que es el equilibrio humano, ¿no? La coordinación de un ser humano en el espacio, coordinando su cabeza arriba de una columna, con su pelvis y con el movimiento respiratorio y todos los movimientos de los sistemas fisiológicos aunados. Entonces, es como, quizás es eso, dar de a poco y poder brindar a la persona que está queriendo obtener algo, sí, una referencia, porque hay algo que esas personas o cualquiera de nosotros que esté en esa situación necesita tener un poco de confianza en que algo está pudiendo cambiar, ¿no? Si no, es como cosas que parecen muy lejanas a nuestra voz. Entonces, en general, en las primeras clases ya construimos una posibilidad donde la persona tiende a escuchar, por un instante mi voz se llenó y no tuve que hacer mucha cosa de esfuerzo, ¿no? Como que siempre, bueno, tendemos a buscar soluciones siempre y a querer aprender cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo hacerlas bien. Y de golpe, cuando entramos a la técnica, eh, la idea del uso de la voz, según yo lo entiendo desde la técnica Alexander, es cómo dejar de hacer, deshacer, quitar interferencias que hemos estado poniendo en un sistema que de alguna manera está preparado para cantar o nació preparado para cantar. En el sentido que si observamos un niño emitiendo un agudo durante 10 horas, qué difícil que un niño se quede disfónico, ¿no? Finalmente, hay un orden tan perfecto en la naturaleza y en los niños y en el sonido, que entonces abordar el canto o la voz desde la técnica de Alexander es finalmente volver al origen, ¿verdad?
sin duda. Y eso que decís que está clarísimo, ¿no? Como lo dijiste, eh, es como reconocer, mira, la naturaleza de una manera, si las condiciones están dadas, de salud y de integración y de equilibrios varios, es generosa, pretende algo de esto, ¿no? Eh, Sin duda. Entonces, para mí no es un volver a la infancia, sino recobrar en distintos estadios de nuestra maduración, ¿no? Como de nuestra biografía, que digo yo a veces, que ese gesto humano es muy potente, muy poderoso, y que nuestras voces eh, se nos disparan a veces, se nos esconden, se nos aprietan, ¿no? Ujú, Este, yo a veces lo asimilo, porque soy mamá y tengo un niño de 5 años, lo asimilo ujú, mucho a un maternar, ¿no? Como con la voz uno no puede, vas a hacer esto, y vas a ponerte acá, ¿no? Y a un niño, si intentás esa aventura, te tiende a ir muy mal. ujú, Entonces, la aventura es generar condiciones, generas un espacio y pones un límite para que el niño reconozca algo, ¿no? Entonces, en la aventura del pensamiento sobre cómo es que, bueno, tengo estas condiciones, tengo esta disfonía, pero bueno, para una voz necesito espacio, necesito que las elasticidades estén disponibles. Bueno, entonces si escucho esto es que eso no está disponible, entonces ¿qué referencia le doy a lo que no está disponible? Y sin duda que la brújula es eso que tú dijiste, ¿no? El dejar de hacer. ujú, Pero ujú. para dejar de hacer está la primera pregunta, que es maravillosa, que es ¿cómo dejo de hacer algo que no reconozco que estoy haciendo? Esto parece como una especie de tipo traba, ¿cómo se llaman? Trabalenguas, ¿no? Claro, o sea, primer paso es reconocer qué estoy haciendo, sería, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo? Porque vos decís, bueno, voy a Como darme reconocer, cuenta. bueno, claro, me voy a sentar en mi silla y me voy a quedar 2 horas 40 a ver si me ilumino en este momento de mi vida. Y calculo que no va a ser muy simple esa. Pero si yo digo, bueno, voy a generar una referencia, voy a generar algo que una referencia es, si yo tengo un espacio, no sé, estoy en un cuarto, una referencia es saber dónde está la puerta, porque en un momento voy a querer salir por la puerta y es mejor salir por la puerta que salir por la Ujú, ventana. Entonces, una referencia para la voz a veces es reconocer los movimientos que no son tan conducentes a la posibilidad ujú. de una voz que tenga esos abanicos de timbre, de volumen, de capacidad de transitar el espacio, ¿no? Todas esas cualidades que tanto queremos. Exacto, bueno, es que justamente queremos resultados, ¿no? Queremos una voz potente, queremos una voz con una buena resonancia, con un gran registro, pero dijiste algo antes que era esto de la búsqueda de fines, que es más fácil de lo que la gente puede pensar, es más fácil porque en realidad todo el tiempo tenemos búsqueda de fines. A mí me gusta Pedro de Alcántara cuando dice que por un ejemplo de esto es cuando nos quitamos los zapatos con los cordones atados. Porque lo hacemos siempre, ¿no? No nos tomamos el tiempo de desabrochar el cordón para quitarnos el zapato. Lo único que importa es quitarnos el zapato, ese es el fin, y no vemos el proceso. Claro que ahí no hay demasiado daño, salvo el zapato se va a agrandar quizás un poco, pero en relación a nuestro uso hay un montón de búsqueda de objetivos y búsqueda de fines, ¿no? Como querer dar una nota larga, aguda, se me ocurre, sin observar, que recién mencionaste las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las que voy a cantar? ¿Cuáles son las condiciones en las que me voy a mover, ¿no? Entonces, ahí es donde siento que el proceso de movernos y de cantar no es algo que tenemos que pensar de A a B, sino más bien todo el camino que hay en el medio para poder, sí, eventualmente llegar a un objetivo, porque sin objetivo tampoco habría
razón de hacer lo que hacemos, pero no el objetivo inmediato. Solo quiero dar la nota, solo quiero levantar una caja de 20 kilos sin importar de qué manera lo estoy haciendo. Nos enfocamos más en los cómo, ¿verdad? Sin duda. Y para mí siempre es importante saber que trabajar la voz desde la técnica Alexander es estar muy en contacto con eso, que de veras necesitamos tener un interés por el cómo. Y que es está totalmente ok que alguien no lo tenga, ¿no? O sea, que quiera los fines. Lo que pasa, que a veces lo que no se entiende es que, o lo que cuesta transmitir, es los recursos que vamos a usar, si los desconocemos, pueden ir un poco más a favor de nuestra salud o no tanto. Uh-huh. Y para mí eso es importante, porque por el propio fin, sin saber eso que tú dijiste, la palabra uso, ¿no? En la técnica para nosotros es una gran palabra, ¿no? Es fundamental a nuestra práctica. Y el uso para mí es entendernos en un continuo y saber que todo afecta a todo. Que cómo camino al final del día también es cómo canto, porque es una coordinación que se ensambla a la misma unidad psicofísica. No es Lucia la persona que camina, Lucia la persona que corre y Lucia la persona que canta, sino que hay una unidad y hay un continuo del movimiento. Y creo que entender a la voz como un movimiento, para mí fue una de las cosas más lindas que me pasó en el encuentro con la técnica Alexander, porque era como, ay, está, un movimiento, no sé, me gusta, sé un poco más, o me parecía que sabía. Sí, exacto. O sea, finalmente la voz como un monitor, digo yo, ¿no? Como que nos monitorea lo que está pasando en el cuerpo. Alguna vez leí o me inventé, no sé, pero esta idea de que somos, sí, no me acuerdo, de que somos como una manguera, donde el agua, podríamos decir que es el sonido que pasa por la manguera, ¿no? Como que somos esa manguera que donde se dobla, o sea, donde tenga un conflicto, una interferencia, una tensión, el sonido no va a estar lo fluido que pudiera estar, ¿no? Y eso es como muy notorio. Yo hago unas dinámicas en las clases donde en parejas se mueven sus cabezas y en cuanto tensan el abdomen o tensan las piernas o tensan la mandíbula, algo ya del sonido cambia o ya de todo lo que sucede en el cuello ya cambia, ¿no? Entonces es fundamental empezar a ver que somos una entidad psicofísica, que no podemos aislarnos, como dice Lucia, en que acá está la Lucia que canta y aquí está la Lucia que baila, que camina, ¿no? Y cómo está todo relacionado. Claudia Montero, técnica Alexander, nos dice, hola. Hola Claudia. Claudia es profesora de técnica Alexander de aquí de México y es la directora de la Escuela de Formación de México. Así que si quieren preguntarle algo a Claudia, pregúntenle Claudia Montero. Pues muy bien. Y en relación, hay algo muy interesante en lo que sucede, que Alexander descubre que sucede en la relación de la cabeza, el cuello y la espalda. Alexander descubre en su acto de actuar, de recitar, de declamar, que él desbalanceaba su cabeza de una manera que generaba mucha tensión y obviamente comprimía su tracto respiratorio, su tracto vocal. Entonces, como maestros de canto, Lucia, hemos visto que es un hábito permanente, ¿no? El desbalancear la cabeza, ¿no? Como que el gesto de querer cantar un agudo y dejar que la cabeza vaya atrás. ¿Qué podemos hacer? A ver, para la gente que está viendo, hay gente que está viendo que no han comentado, pero ahí los veo. Entonces, a lo mejor quieren probar en sus casas algo que vamos a dar. ¿Qué se nos ocurre, Lucia? ¿Qué podemos probar en relación a esto de la cabeza, el cuello?
Em, si vos tenés algo así, me decís, si no, Sí, lo que yo lo que sí. primero trato de ilustrar es Ujú, que la columna, que es mucho más larga de lo que creemos, ¿no? Y que a mm, veces tenemos un mapa mental un poco erróneo en relación al diseño original, ¿no? Entonces creemos mm, que, por ejemplo, nuestra cabeza está apoyada en la columna y que nuestra columna empieza más o menos aquí atrás, ¿no? O por aquí, y no tenemos claro que en realidad nuestra primera vértebra está mucho más arriba, ¿no? A la altura casi a la altura de los oídos. Entonces, les hago pensar en eso y tomar conciencia de que ahí está la articulación, la bisagra entre el cráneo y la primera vértebra. De manera que cuando leemos, cuando vemos un celular, por ejemplo, que generalmente, ¿qué pasa? Suena el celular y ¿qué hacemos? Dejamos articular mucho más abajo, en lugar de pensar, ok, si aquí está la articulación, puedo mirar abajo, pero sabiendo que ahí está mi bisagra, ¿no? Entonces, los invito a probar eso. Si se te ocurre algo que quieras agregar en relación a eso, aunque sea solo pensar en que puedo empezar a mover a través de tener clara esta articulación que está entre el cráneo y la primera vértebra, pero mucho más alta. Entonces, como últimamente 20 años estamos estimulados con los celulares, ahora más que nunca, la vida pasa por el celular ahora, entonces, a ver qué pasaría si empezamos a tomar esa conciencia de cómo puedo relacionarme con el celular sin dejar de observar todo mi cuerpo, sobre todo la cabeza que tiende a caer hacia el celular, ¿no? Y ustedes dirán que tiene que ver con cantar. ¿Qué tiene que ver, Lucia, esto con cantar? y bueno, en realidad está buenísimo lo que planteás porque es súper simple, ¿no? Es simple, eh, siempre digo simple, pero a veces no es fácil porque creo que las cosas simples nos cuesta mirarlas, ¿no? Es como, está, ay, es esto, listo, ¿no? Y cuando estamos acostumbradas a recibir muchas indicaciones de qué hacer, cuando nos dejan en como en esa sensación que puede ser como una suerte de desamparo, a veces pedagógico, como que, bueno, pero ¿qué me va a decir ahora de hacer, no? Sí. Para mí es recobrar, yo me gusta pensar, me hiciste pensar en esto en este momento, pero podría haber agarrado por cualquier arista, ¿no? Es el poder darle valor a cosas muy mínimas que van a una coordinación muy fundamental, que evolutivamente es así, básica. Ujú. Que la relación de la cabeza con la columna en la evolución humana es básica, es primigenia, ¿no? O sea, ese primer diseño en nuestra vida uterina de ¡fup! Ese pescadito, ya todo parece indicar en la narración del diseño de la vida, ¿no? Acá parece haber algo importante. Entre esta cabeza, esta columna, parece que la naturaleza planteó algo importante. Y la técnica, Alexander desarrolla una práctica en torno a esto, que Alexander lo va como recibiendo en su profunda búsqueda. Y para mí, te voy a responder un poco desde la búsqueda de Alexander, eh, para mí es muy increíble y que él, o sea, que desde la voz haya terminado tan profundamente con estos medios indirectos, ¿no? Con esta manera de no voy a ir directo a mi voz, me voy a ocupar justamente de que mi cabeza esté en un equilibrio dinámico arriba de mi columna que me permita, en torno a mis decisiones en el espacio, estar disponible. Y esa cualidad para la función vocal es, es imprescindible, estar Fundamental. disponibles. Ujú. Y si trabajamos en ese pequeño gesto que tú invitaste y a organizar una suerte de mapa, de,
¿para qué es importante saber que mi columna arranca acá y no acá? Porque como pienso que es como me voy a usar. Exacto. Si yo pienso que algo está por acá y no está acá, entonces lo voy a ir a buscar acá. Y voy a tener un problema si está acá porque no voy a tener la relación. Y acá no se trata de bien o mal, ¿no, Pablo? Como eso es algo lindo, la técnica también, no es de bien o mal, sino generar una condición más, un pensamiento más paradójico, donde es, mirá la información que me deja esto de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y poder observar y tener claro lo que hago empieza en sí mismo con esa fuerza inhibitoria, con esa fuerza del dejar de hacer, del parar en acción, ¿no? No es parar la vida, sino parar en movimiento, empieza a dejar ya la posibilidad de conectar lo que sí puedo hacer. Porque voy a querer Exacto. cantar, porque voy a querer dar un agudo, ¿ves? Dejo de hacer y me apago para mis adentros, ¿no? Ujú. Exactamente. Y mira, quería leerte un mensajito de Guillermo Sena, un saludo grande a Lucía de parte de Joe y Guille, muy interesante la temática. Desde Uruguay debe ser. Unos amores, total. Lucia, bueno, y ¿estás pensando dar algún taller, algún encuentro en esta pandemia, algo en línea? Sí, Cuéntanos. estamos como muy entusiasmadas con esta amiga que te contaba, Laura Baranzano, y Sí, colega también. Vamos a dar un taller, La voz en equilibrio y el equilibrio de la voz. Y van a ser 2 encuentros el día 13 y 20 de julio. 18:30 horas Uruguay, que no sé qué hora es ahí, y está abierto. Ahora con esto, otra de las cosas que cambia esta situación es que empezamos a tener unas conexiones del mundo mundial. sí, eso es maravilloso, ¿no? Cómo se abre todo un panorama nuevo. Aquí Sí, ponemos las fechas, 13 y 20. eso ha sido una belleza. Ahí va. 13 y Y 20. que escriban a mi mail por más información de todo lo específico, pero va a ser acá en este medio virtual y van a ser cupos muy limitados porque parte de lo que sí hemos aprendido en esta virtualidad es el poder acotar los grupos, ¿no? Perfecto. Entonces pueden escribirte a tu mail, bruslucia@gmail.com, y alguna otra Sí. red en la que puedan encontrarte si quieren buscar algún otro tipo de información. Estoy en Facebook, que está mi página que no está muy actualizada, pero bueno, por ahí igual me pueden escribir, de Lucia Bruce Técnica Alexander. Ujú. Y creo que por ahí como comunicación está bien. Después son más personales las páginas que tengo. Perfecto. Instagram, Tengo Instagram que es de, mira cuántos lo uso. Bruce Lucia. Sí, Bruce sí, Lucia. brillante. Sí. Ok, Bruce Lucia, para quien quiera encontrarte en Instagram. ¿Y este encuentro va a ser para cantantes específicamente o puede ser también para gente que utiliza su voz de manera profesional en otro ámbito? Sí, puede ser, sí. De hecho, para nosotras es súper lindo esas, esos encuentros, ¿no? Como eh, traen como nutren mucho el espacio del encuentro grupal. Ajá, ok. Lejos como de, bueno, ¿cómo atiendo a esta persona y a aquella persona? Volvemos al mismo espíritu de la cosa de que, mira, es una voz, y si empezamos a atender y a entender esa constante, se vuelve muy alucinante lo que empieza como a florecer entonces esto se conecta con esto. Y claro que las informaciones específicas luego tienen su justo funcionamiento, sin duda, ¿no? Pero la base del trabajo es re lindo que vengan.
de todas partes vienen, como decimos acá. Lucia, ¿y tienen un cupo determinado, dijiste limitado? ¿Cuánta Sí, gente? creo que va a ser entre 8 y 10 personas, no más. Ok, para tener la posibilidad de trabajar un poco más individualmente. Sí, sí, porque es muy importante como somos dos y de esa manera hay una capacidad de por lo menos mirar un cierto proceso, ¿no? de cada persona. Se vuelve como, eh, sí, sí, ahora sí estuve en contacto. Si no, se disipa un poco esa posibilidad. Vienen otras, pero ese encuentro, ¿no? Que tiene que ver más con nuestro contacto como docentes, por lo menos se propicia un Ujú. poco más en grupos reducidos. Perfecto. Y a ver, tenemos un comentario. Diana Fernández, supongo. Hola Pablo, ¿cuándo vas a dar tu taller? Yo empiezo un taller los primeros días de julio en línea, un curso en línea de 4 sesiones, los 4 lunes de julio. Y quien se apunta antes del 29 de junio va a pasar a una sesión introductoria gratuita a la técnica Alexander que va a ser el viernes 3 de julio a las 12 horas de México. También si quieren información, puede ser en mi página web o me pueden escribir al email. Muy bien, gracias Diana por preguntar. Y acá tenemos un comentario. Eduardo Sáenz, Sandra Cermeño, está invitándole a Sandra. Muy bien, pues Lucia, ¿algo más que agregar? Te agradezco un montón que hayas estado aquí en esta charla psicofísica, aclarando un poquito de qué se trata esto de la técnica Alexander, que estamos intentando difundir en nuestros países donde la técnica no es todavía muy popular, pero que ahí va, vamos creciendo. Acá en México somos poquitos profesores, creo que somos 9 en total, profesores certificados. Y en Uruguay, ¿cuántos serán ustedes? Mira, en este momento no te sé decir, pero hasta hace poco, hasta hace unos años, mínimo 16 personas sabíamos, y Uruguay es chiquito, es muy chiquito. Así que Sí, en relación con México, o sea, no lo puedo es un creer. montón. Es un montón. Y es Sí. importante, tanto en Uruguay, en Argentina, en México, en cualquier país, la gente que escucha hablar de la técnica Alexander o saben de alguien que va a dar clases de técnica Alexander o talleres, siempre verifiquen que se trate de profesores calificados, ¿no? Porque el trabajo de formación es un trabajo muy complejo de 3 años a tiempo completo, trabajando diario en todo lo que sucede en nuestro sistema nervioso y luego pasar eso a cómo trabajarlo con los alumnos. Entonces, por ahí hay gente que toma un taller o lee un libro y da clases de técnica Alexander. Entonces, asegúrense, nosotros aquí en México tenemos una asociación que se llama Asociación Profesores de Técnica Alexander de México, APTAM. Tenemos la página en Facebook que se llama Técnica, voy a apuntar, Técnica Alexander México. Y tenemos la página de APTAM, que es aptammexico.com. Ahí averigüen qué profesores están calificados para impartir la técnica y si saben de alguien o tienen dudas, escriban a las asociaciones para investigar a ver si son profesores calificados. En Uruguay, ¿ustedes están en una asociación, Lucia? No, particularmente no, pero como es muy chiquito, en realidad lo que sucede es que la escuela de Montevideo aúna mucho, es como si en general las personas llegan, si no tienen ni idea y no tienen un boca a boca, como me dijo, ¿no? Van a la página de la Escuela Uruguaya de Técnica Alexander y ahí hay un listado de todos los profesores egresados allí. Eso es como la gestión que tenemos hasta el momento, Perfecto. pero se piensa en algún momento algo por ahí. Sí, es importante también contar brevemente que las formaciones están avaladas
por la asociación, la Society of Teachers of the Alexander Technique de Londres, que es la asociación que regula que la técnica siga manteniendo el estándar que tenía cuando Alexander la creó. Entonces, aunque no pertenezcamos directamente a la asociación, pertenecemos a una asociación que ha sido avalada por STAT, por la Asociación de Londres. Entonces, bueno, eso, nomás difundir la técnica y decir que investiguen, que se trate de profesores certificados. Bueno, Lucia, querida, te mando un abrazo grande, gracias. Un beso grande, muchas gracias. Gracias, y bueno, nos veremos en otra charla psicofísica otro jueves a las 6 de la tarde, hora de México. Adiós.